se te llegó un día importante en tu vida profesional, Noé. Nos da mucho gusto que ya Gracias. finalmente después de un gran esfuerzo y de una gran trayectoria ahí en nuestra escuela, pues ya hayas llegado hoy a tu examen profesional. Pues hoy Gracias a Dios así fue, profe. un día importante para ti, para nosotros también. Te damos la más cordial de las bienvenidas a tu examen profesional. En forma muy especial, el día de hoy, a nombre de la UPN, te damos la más cordial de las bienvenidas. En forma especial, a nombre de nuestro director, el profesor Óscar Eligio Villanueva Gutiérrez, también la más cordial de las bienvenidas. Y el día de hoy, eh, quiero presentarte, Noé, a quienes estaremos integrando el jurado de tu examen profesional. Está con nosotros la maestra San Juanita Rodríguez Tobar, la doctora Blancanelli Andrade Zamora y un servidor, licenciado Ángel Zárate Rojas. Bienvenido. Vamos a tratar de que hoy sea una recopilación más de conocimientos para ti, un rescatar tu experiencia durante el tiempo que estuviste en nuestra unidad UPN 19A Monterrey, y vamos a dividir tu examen profesional en la primera parte, ¿no? Te vamos a dar la oportunidad para que hagas tu presentación. Me imagino que tienes preparado por ahí algún PowerPoint y no sé qué tiempo tengas más o menos disponible por ahí que vayas a hacer esto. Pienso yo que unos 20 o 30 minutos para que nos hagas esta presentación de tu trabajo y posteriormente estaremos comentando contigo algunas dudas o comentarios o agregados hacia tu trabajo. Te damos la palabra, Noé. Adelante. Muchas gracias, profe. Sí, así es. Tengo preparado un PowerPoint. Se los presentaré un poquito más adelante. Eh, Primero que nada, quiero darles las gracias porque a pesar de esta pandemia y esta situación que estamos viviendo, pues están teniendo esta apertura para hacer nuestros exámenes profesionales. Es algo que agradecer y que aplaudirles a la escuela. Una dudita, ¿me escucho bien? Excelente. Sí, ok, perfecto. Otra duda también antes de comenzar. ¿Puedo grabar la reunión? No creo que haya ningún inconveniente. No, ok. Maestro Carlos, no hay ningún inconveniente por ese lado, Carlos. Ah, ok, se está grabando. Se está grabando. Adelante, Después adelante. me pondré en contacto con el profe para que me Sí, lo facilite. ahorita se está grabando. Perdón, Perfecto. por protocolo, todos los exámenes se graben para el archivo de la institución. Aprovecho ya nada más para recordarles a las maestras San Juanita y a la doctora Nelly que no se les olvide que a las 6 tienen reunión con el doctor Oscar. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Comenzamos presentando mi pantalla. Bueno, está. ¿Me pueden decir si ya la ven? Ya está, Noé. Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Mi tema o mi título de mi documento recepcional es el uso de organizadores gráficos para el desarrollo de la comprensión lectora en quinto grado de educación primaria. Es un proyecto de innovación docente en la modalidad de intervención pedagógica presentada para obtener el título de licenciada en educación en el plan 1994 por un servidor, Noé Ascensión Mendoza Rez.
El trabajo presentado, este proyecto fue aplicado en la ciudad de Saucillo, Chihuahua, aunque todo el mundo dice que es una ciudad por las características que tiene, pues realmente este, el trato con las personas y las características en sí del poblado, pues realmente es un pueblo pequeñito, tiene nada más 5 primarias, tiene dos secundarias, una un poquito fuera de la ciudad, otra completamente dentro. Pues las personas que aquí viven, la principal fuente de trabajo es la maquila, la mina que está en Naica y las personas que son nogaleras. Esto presenta ausentismo de los padres de familia y de los alumnos. Ausentismo, ¿a qué me refiero? En los padres de familia, pues no ayudan mucho en la cuestión de educación de los hijos y en la cuestión de los niños, hay algunas temporadas en que los niños se ausentan para ir a trabajar en la pizca de la nuez, en las regiones nogaleras, para poder sustentar su, su casa, ¿sí? Algo importante de Saucillo es de que tiene un canal de agua para la producción agrícola. Esto nos da o nos daba hasta 3 cosechas al año. Entonces, esto también provocaba que los papás y los niños también, algunos de los niños, estuvieran muy en contacto con el campo. Sí, tenemos varias áreas de esparcimiento en, en el poblado. Tenemos una plaza principal al centro. Luego tenemos un vado, es como un rito que pasa por ahí enseguida y hay espacios para acampar, para hacer carne asada, para ir a pasar los fines de semana. Hay un gimnasio, es un punto importante, ya que muchos de los niños son partícipes de torneos de básquetbol a nivel nacional. De hecho, de los niños que participaron en esta puesta en práctica fueron campeones nacionales en básquetbol, niños de entre 10 y 12 años. Y pues también hay una deportiva donde hay espacios para practicar frontón, fútbol, fútbol rápido y racket. Entonces, por áreas de esparcimiento, pues no tenemos dificultad ahí en Saucillo. La escuela es la escuela primaria estatal Fernando Calderón. Está en el centro de la ciudad, a un ladito de la plaza principal. Está sobre la calle Guerrero. Esto es importante también porque la calle Guerrero es una conexión con toda la cordillera de Saucillo. Esta cordillera son muchos pueblitos que están al lado de la calle Guerrero, que, bueno, a la altura de la escuela se llama calle Guerrero, después se convierte en una carretera. Sí, la escuela es de organización completa, tiene un director, una subdirectora académica, una subdirectora administrativa, 13 maestros, 2 maestros de educación física, un maestro de música, 2 maestros de inglés, una maestra de computación, 2 maestros de artes y 2 trabajadores manuales. El grupo en el que se puso en práctica este proyecto de innovación fue en el grupo de sexto A, perdón, de quinto A. Aquí me equivoqué en la presentación. Es de quinto A. En el periodo de tiempo 2018-2019. Tenía 22 alumnos, 9 de ellas eran mujeres, 13 hombres. Las condiciones del salón son muy apropiadas. Es un lugar muy extremoso. En tiempo de calor hace muchísimo calor y en tiempo de frío también tenemos temperaturas bajo cero. Entonces, estas condiciones del salón nos permiten estar teniendo clases constantemente y que se suspendan clases en muy pocas ocasiones. Tenemos calentón, tenemos aire acondicionado, casilleros para los niños, bancas individuales, lo que nos permite trabajar de diferentes formas en el desarrollo de las actividades. Tenemos un pizarrón de GIS. Tenemos un proyector, computadora y pues yo siempre cargo mi laptop
ayudarme un poquito. Sí, las características del grupo son niños pacíficos, son niños que son muy platicadores, siempre están platicando, pero a pesar de esto son muy obedientes. Cuando se les pedía guardar silencio, al inicio sí se batallaba un poco, que los niños pues, no guardaban silencio o a leer, pero poco a poco se fue modificando esta conducta. Ya cuando terminamos el proyecto, pues ya los niños me hacían caso de guardar silencio mientras yo daba indicaciones o mientras se les daba este periodo de lectura, que más adelante vamos a hablar de ello. Son participativos en su mayoría, muchísima participación tienen los niños conforme a la clase. Y pues digo en su mayoría porque tenían 3 niños con dificultades de aprendizaje. 2 de los niños tienen TDA y una niña tiene un poquito de dificultad de aprendizaje por madurez. Viene un poquitito atrás en madurez, entonces la niña sí batallaba un poquito para obtener los conocimientos. Sin embargo, se logró avance, no a la par de los niños, ahorita vamos a ver más adelante, pero sí se logró un pequeño avance. Y pues algo también que es muy bueno, pues son el trabajo en equipo, que en esto vamos a tener un pro y un contra, porque en el trabajo en equipo, algunos niños leían y comprendían los temas y ordenaban o organizaban a sus compañeros para hacer el trabajo. Entonces, esto nos jugaba un poquito en contra conforme a la puesta en práctica, porque solo uno leía y los demás nada más obedecían lo que el líder les decía o el monitor. ¿Sí? Para realizar el diagnóstico de esta puesta en práctica, lo primero que se hizo fue aplicar el sistema de alerta temprana, que es un instrumento que mide producción de textos, lectura y matemáticas. Sin embargo, pues encontraron muchos problemas. Había problemas en todas lo que abarcaba este examen. Había el 59% del grupo que presentaban problemas graves, al menos en un aspecto. El 86.3% tenía dificultades en lectura, ya sea comprensión, fluidez, entonación, todo lo que abarca la lectura consciente. El 77% tenía dificultades en escritura y el 68% dificultades en matemáticas. Se decidió inclinarnos por este tema de las dificultades en lectura, porque era pues el mayor porcentaje que nos arrojaba en este primer herramienta. Pero pues también vimos que en los exámenes diagnóstico muchos de los niños salían reprobados. 14 alumnos en español, 10 en matemáticas, 21 en ciencias naturales, 16 en geografía y historia, y en formación, aunque salieron la mayoría reprobados, perdón, la mayoría aprobados, las calificaciones eran muy bajas, cuando pues el examen de formación cívica y ética normalmente viene muy facilito. Entonces, me di cuenta al realizar la retroalimentación de que los niños tenían el conocimiento, no eran lagunas de conocimiento lo que tenían, sino el problema era que no estaban leyendo las preguntas como debería de ser, y por eso teníamos tantas bajas calificaciones y tantos alumnos reprobados. Entonces, fue desde un principio se empezaron a hacer actividades para mejorar esto. Otra de las actividades de diagnóstico fue la encuesta a los padres de familia. Se les preguntó a los padres de familia qué era para ellos lo más importante, la materia más importante o lo que los niños tenían que aprender, y muchos se enfocaban a matemáticas, dejando la lectura y la escritura de lado. E incluso algunos que me pusieron la lectura, es que los niños lean rápido, no les interesaba tanto que los niños comprendieran lo que leían, sino que los niños nada más pudieran decodificar, hacer una decodificación sin importarles si entendían o no. Y pues al observar las dificultades para recabar la información,
fue durante todo el año escolar, bueno, hasta diciembre, que fue cuando empezamos la puesta en práctica. Se observaron muchas dificultades para recabar información, ya sea a través de preguntas donde tendrían que poner información concisa o hacer un resumen de un texto. No tenían la habilidad para hacerlo. Las fortalezas que tiene el grupo es que tienen bajo ausentismo. Nada más uno de los niños me faltaba mucho y todos los demás asistían regularmente, a excepción de lo que decía al inicio. En las temporadas de la pizca de la nuez era muy común que muchos niños se ausentaran. De los 22 que tenía, que me fueran 14, 15 niños. Y pues, por lo extremoso, también había veces que los niños faltaban. Pero cuando era tiempo regular, por así decirlo, de clases, los niños se presentaban y hacían todo lo que se les pedía. Sí, el ritmo de trabajo en su mayoría era uniforme, a excepción de 2 niños que me terminaban muy, muy rápido los trabajos, eran así, estaban en el límite de ser niños as. Entonces, a ellos se les manejaba un poquito de trabajo extra o trabajo un poquito más pesado, de investigación, de exposición. Y pues aquí viene de nuevo el trabajo colaborativo, que tiene los pros y los contras que les decía ahorita. La definición del problema es que el trabajo de la lectura pues se viene dando desde los primeros grados. Desde primero pues se les empieza con la decodificación, en segundo se complementa, en tercero ya los niños deben tener la capacidad de leer y comprender un tema para poder contestar unas preguntas, un examen, lo que se les vaya poniendo. La habilidad de discernir un texto pues es muy importante porque los niños no pueden retener o aprenderse pues todo el texto, deben de hacer una selección de información y para esto pues deben de tener una organización o jerarquización también de la información para ver cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias o vaya, auxiliares nada más de la idea principal. Y pues por último, como una herramienta que se les quería poner, pues son la aplicación de organizadores gráficos para esta jerarquización y organización de la información. La lectura pues es la base de todas las materias, ya que pues los niños deben de comprender lo que leen para poder aprender de cualquier tema. Si no tenemos a un maestro que nos esté dirigiendo, pues debemos de leer, debemos de ser autodidactas y este es el fin de la puesta en práctica. Los propósitos de la educación básica nos dicen que los alumnos deben de ser capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse por diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr los objetivos personales, que esto pues es la autodidacia. También es importante que los niños cambien su forma de ver la lectura para que, como dice aquí en el programa de estudios, deben de interesarse en diversos tipos de texto y para esto pues deben de leer y leer y leer y leer muchas veces o muchos textos distintos para ver cuál es el que les gusta. Los propósitos y objetivos de esta puesta en práctica pues es promover en los alumnos la comprensión lectora de textos de diferentes índoles y temáticas con el fin de que tengan una mentalidad crítica y reflexiva sobre los textos trabajados mediante el uso de organizadores gráficos como objeto de estudio y esquematización de la información. Queríamos que los niños fueran críticos y reflexivos para que no se creyeran toda la información que ven, ya sea en páginas de internet, en redes sociales, e incluso que complementen toda la información que se presenta en los libros de texto, ¿sí? También los objetivos pues es favorecer la comprensión lectora para la selección y jerarquización de ideas, facilitando la resolución y aplicación de información en su vida escolar y cotidiana mediante el uso
social del lenguaje. Desarrollar las habilidades de lectura para la contrastación de ideas mientras la transversalización de contenidos y promover la lectura y jerarquización de la información con el uso de organizadores gráficos para establecer una vinculación visual y la apropiación de contenidos mediante un aprendizaje significativo. La justificación del tema es que la lectura consciente debería ser una habilidad adquirida ya en quinto grado de educación primaria y pues se sigue fortaleciendo, ya que en el bloque 1, una de las prácticas sociales del lenguaje es que los niños tengan la habilidad de comparar dos textos obteniendo un punto de vista, y en el bloque 3, que utilicen los organizadores gráficos como esquemas para jerarquizar la información. Esta puede ser una consecuencia del bajo rendimiento, o era una consecuencia del bajo rendimiento que traían en todas las demás materias, y los niños lo que no hacían era la reflexión de textos, que se supone que esta ya es una habilidad que viene avanzada desde el tercer grado de primaria. Los niños también deben de tener la capacidad de identificar información específica en un texto, ya sea para contestar una pregunta, para tener un punto de vista de esa lectura, o para su entretenimiento. Y pues la lectura consciente es una habilidad para la vida. Los contenidos escolares nos dicen los estándares que los niños deben de tener una lectura consciente y una interpretación de textos, aparte de producir textos a partir de la lectura de dos textos. Vamos a leen dos textos del mismo tema y ellos deben tener la habilidad de producir un texto nuevo con su punto de vista, y pues deben de tener gustos por la lectura y la disposición por hacer el uso de la lengua. También nos dice en el programa que el uso de la lengua es la base para organizar los pensamientos, y también cuando lo hacemos de manera gráfica, que aquí entran los organizadores gráficos, es más positivo para los niños porque no batallan tanto en organizarlos ya dentro de su cabecita. Y también la comprensión lectora eficiente. ¿Qué queremos decir con lectura eficiente o madura? Es leer, comprender y emplear este tipo de información durante la vida cotidiana, ¿sí? También el programa de estudios nos dice que lean comprensivamente diversos tipos de textos para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento, haciendo así a los niños autodidactas. Los contenidos escolares también nos dicen de que los niños deben de presentar ideas claras y concisas. Para lograr esto, los niños deben de tener la habilidad de extraer la información importante de un texto, para que no metan información secundaria y creen esta información turbia o esta información poco clara al momento de escribirla. Y pues deben de interpretar los textos para poder quedarse con el conocimiento. También dice que deben de aplicar lo leído en situaciones concretas en el Plan 2011. Esta habilidad debe de ser aprendida o terminar de aprender esta habilidad en el sexto grado de primaria. Entonces, pues aquí vamos un poquito desfasados, pero ya deben de traer un avance de esta aplicación de lo que leen. Y por último, la interpretación de tablas y otros organizadores gráficos, también lo mencioné en el programa, y pues aquí podemos meter los mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, la línea del tiempo que viene en historia, todos los organizadores gráficos que podemos presentar. En la conceptualización también nos dice Margarita Gómez Palacio, que es una autora que trabaja mucho la lectura, pues que es un medio de apropiación del conocimiento que se enriquece a la experiencia y con ayuda de la escritura la plasma. Margarita Gómez Palacio nos habla también de
no con las palabras, pero sí que los niños deben de ser autodidactas conforme, válgame, con la lectura, ¿sí? Y pues la lengua es la base del aprendizaje y la socialización, no nada más en español, sino en cualquier materia o en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Isabel Solé también nos dice que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Decía que si nosotros leemos para aprender algo, pues con la lectura debemos de aprenderlo, debemos de llegar a nuestro fin. Y si la lectura es únicamente para entretenernos, pues bueno, también debemos de comprender esa lectura para poder entender lo que nos está queriendo decir el escritor y realmente que nos entretenga. Gómez Palomino también nos dice que leer es un proceso intelectual y cognitivo que nos permite obtener información a partir de un texto. Garton y Pratt dice que la alfabetización logra que la persona hable, lea y escriba. Y si hay un error en cualquiera de estos tres, a esta persona se le conoce o se le dice que es una persona analfabeta. Ubicándonos un poquito en los organizadores gráficos, la Real Academia de la Lengua nos dice que organizador es que tiene la aptitud de organizar y gráfico es que lo puedas ver y que lo puedas representar por medio de figuras o signos. Por lo tanto, un organizador gráfico, pues es ubicándolo un poquito en lo que nosotros estamos hablando, tener la capacidad de jerarquizar y organizar información y ponerle diferentes signos o figuras para poder tener organizado de mejor manera esta dicha información. Preciado nos dice que el mapa conceptual es una técnica para aplicar en el aula el modelo de aprendizaje significativo. Lo presentan como estrategia, método y recurso esquemático. Y los organizadores contienen 4 elementos principales: la idea clave, las ideas subsidiarias, las ideas complementarias y los conectores. Esto, pues, para que el niño pueda ser un organizador gráfico, pues debe tener la capacidad de discernir un texto, de leer, de comprender y de organizarlo o jerarquizarlo para poder acomodarlo dentro del organizador gráfico. El manual de estilos de aprendizaje nos dice que una persona visual tiene las preferencias hacia lo que puede ver, ya sea diagramas de flujo, de información, mapas, tablas, y pues lo pueden recordar con mayor facilidad la información ahí plasmada. Esto lo puse porque el 86% de mi grupo es visual, bueno, del grupo que tenía en ese entonces, era visual. Y a pesar de que a los demás niños que eran kinestésicos no se les dejó de lado, pues sí, se tuvo una preferencia para la aplicación de esta puesta en práctica hacia todo lo visual. González, López y Gómez dice que el aprendizaje significativo es la manera de relacionar los contenidos nuevos a lo que ellos ya están viviendo, siendo así una manera de apropiarse de ello, no solo memorísticamente, sino también a lo que hacen en su vida diaria. Y aquí pues nos podemos adentrar también. González, López y Gómez nos decían que Ausubel decía que el aprendizaje significativo pues es algo que pueden poner en la vida diaria, ¿sí? César Cole también nos dice que al tener un aprendizaje significativo, la persona tiene la posibilidad y la competencia de otorgar un significado al mismo aprendizaje, apropiándose de él y haciéndolo útil para su vida. Tosi nos dice que con la ayuda de imágenes o iconos como referentes visuales, es más fácil que los alumnos se apropien del conocimiento y conozcan con mayor profundidad los contenidos abordados. Esto plasmándolo o teniendo esta imagen o icono en un organizador gráfico. Y la revista Z también nos dice que mediante esquemas es posible presentar información de cualquier asignatura de forma disciplinada. Y pues se apoya también a trabajar con la observación y percepción de lo que se rodea, ¿sí? Ok, en la concepción del sujeto nos dice el programa de estudios de quinto grado de primaria que durante este periodo los criterios éticos de los alumnos están centrados en la satisfacción de las necesidades personales, pero también saben que los demás tienen necesidades y todas se deben de cumplir. Esto lo puse por los trabajos que se hacían o que se pegaban
en las paredes y muchos de los niños me decían de que por qué ponía estos referentes visuales. Y yo les decía, pues, de que es parte de la forma de aprender de otros de sus compañeros. Piaget nos dice de que están ubicados dentro de las operaciones concretas y el niño conforme se desarrolla cognitivamente puede tener mayor capacidad sobre la percepción del mundo y el razonamiento del mismo. Y nos mencionaba también que los niños tienen la capacidad de leer y comprender. A esta edad ya los niños pueden comprender perfectamente lo que están leyendo a partir de los 7 años, que es segundo grado de primaria. En primero, como les decía al inicio, pues se les enseña básicamente a decodificar. Los niños más adelantaditos, pues bueno, tendrán un poquito de comprensión lectora, pero no todos. Y Vygotsky nos dice que la zona de desarrollo próximo tiene mucho que ver a esto con las estimulaciones que se les da. Uno como maestro se les va poniendo diferentes herramientas para que los niños vayan apropiándose de ellas y puedan lograr ser una persona autónoma. La metodología de este trabajo, primero fue la exploración, para darme cuenta dónde estaba el problema y cómo lo podía solucionar o cómo podía tener este alto al problema. Y luego ya, cuando me di cuenta de que realmente era la lectura, pues empecé a motivarlos con la lectura, con la primera actividad que se puso, luego se les desarrolló habilidades lectoras para la discernición de los textos y la jerarquización de la información. Luego ya con esto se desarrollaron habilidades lectoras y las actividades propuestas fueron exigiéndolos un poquito más, ya que era un proyecto evolutivo. La viabilidad del proyecto pues es mucha, ya que lo único que tuvimos que comprar fuera de lo que no teníamos pues fueron cartulinas, hojas de máquina. Todo lo demás lo tenemos en la escuela y en la casa de los niños. Y es un proyecto incluyente porque, como al principio les dije, tenía 3 niños con dificultades de aprendizaje, los cuales se incluyeron y los niños crecieron, no a la par de los demás niños, pero sí evolucionaron en su lectura. Y para finalizar la metodología, pues vamos a ver la evaluación. El cronograma de actividades fue durante el año 2019, en el ciclo escolar 2018-2019. La primera actividad, que es el arbolito lector, se llevó a cabo durante los 6 meses de febrero a julio. Me ayudas a jerarquizar, se realizó en el mes de marzo para ver el tiempo en abril, paso a paso y entre más alto, más importante en mayo, y llaves organizadoras y hay una araña en junio. Como les dije, la primera actividad y la más extensa fue el árbol de la lectura. El aprendizaje esperado de esta actividad es que los niños identificaran la organización de ideas en un texto y que resumieran información conservando los datos esenciales, en este caso para elaborar un reporte de lectura. Se pintó un arbolito en la pared del salón, en la parte de atrás, y se les pegó una manzanita con una hoja de papel. Se recortó la forma de la manzanita y cada semana se les daba a los niños una manzanita con unas líneas donde ellos tenían que poner el título del cuento que leían, el autor y de qué trataba el inicio, el desarrollo y el cierre de este cuento. Al principio los trabajos pues eran un poquito escasos, tenía yo más bien que preguntarles que me lo dijeran de forma oral. Ya después, poco a poco, los niños fueron soltándose y fueron escribiendo todo lo que querían plasmar en esta hojita. Incluso llegué a tener niños de que la hojita no les era suficiente y
utilizaban hojitas. Aquí en esta parte de aquí se puede ver una hojita y aquí otra hojita. Esta parte de arriba donde están los copitos de nieve fue lo que utilizamos en enero, febrero, no, febrero, marzo y abril, ¿sí? Cada vez de que los niños llegaban a una cierta meta, se les daba una recompensa. A veces era un dulce, a veces era una película, dependiendo de lo que el tiempo fuera dictando. Y pues con esto se invertía dinero o tiempo, pero pues se ganaba mucha lectura de los niños. La máxima cantidad de libros leídos, perdón, de hojas leídas sin dibujos, omitíamos los dibujos, fue la cantidad de 2.438 o 39, no me acuerdo, páginas de lectura. Esta actividad tuve la buena fortuna de tener a los niños en quinto y en sexto, entonces esta actividad la duró hasta sexto grado de primaria, con los mismos niños que aquí lo empecé en quinto. Medidas a jerarquizar fue una actividad que tenía como propósito el establecer criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes y resumir información conservando los datos esenciales. Esta actividad se realizó de forma grupal. Perdón, la anterior se realizó de forma individual, era de forma individual. Esta es de forma grupal. Yo fuimos leyendo entre todos el texto, fuimos sacando las ideas principales, diciéndoles por qué estas ideas eran las más importantes y se fue plasmando en estos organizadores gráficos. Como lo ven, fueron en cartulinas y pues se hicieron por equipo. Para ver el tiempo es una actividad de líneas del tiempo y pues para estas actividades queríamos elaborar cuadros sinópticos, mapas conceptuales y otros organizadores gráficos para resumir información y presentarla de manera visual y clara, y dentro de la materia de historia que ubicaran la duración del porfiriato y la Revolución Mexicana aplicando los términos año, década y siglo. Para hacer esto viable, a los niños se les pidió de que en cierta cantidad de papel, en ciertas hojas, todas las líneas están hechas con hojas. Tantas hojas iban a representar una década y tal pedacito de hoja iba a representar un año. Entonces, también fue por equipos. La cajita que vemos en la parte de arriba era un rodillito, entonces había hojitas que estaban en blanco porque en ese año no había ningún acontecimiento importante. Es importante también señalar aquí que incluimos acontecimientos sociales, las olimpiadas, los juegos más importantes de básquetbol, con los niños que les digo que les gustaba el básquetbol, las copas de fútbol, incluso uno de los niños me puso casi toda la historia de uno de los equipos de fútbol. Y los niños empezaron a visualizar estas etapas de la historia con también hechos históricos sociales, sin nada más lo que nos presenta el libro y cómo se iba relacionando unas cosas con las otras, ¿sí? Para esta actividad anterior, se les pidió a los niños que ellos investigaran las actividades sociales que se tenían. Entonces, los niños investigaron con sus papás, con sus vecinos, en internet, lo que había sucedido en tiempo pasado, ¿sí? Durante este periodo de tiempo. La siguiente actividad se llama paso a paso. Esta actividad la utilizamos para ciencias naturales y el chiste era que los niños distinguieran que al mezclar materiales cambian sus propiedades como olor, sabor, color y textura, mientras la masa era constante y permanecía. Y también pues que establecieran criterios de clasificación para organizar la información de diversas fuentes con el fin de estructurarlo en una jerarquía y secuencia. El chiste era que los niños pusieran
una imagen, un dibujito, y que le pusieran alguna palabra clave, como se ve aquí, para que no tuvieran que tener el libro a la mano y al estar haciendo el experimento que se mostraba en el libro, pues nada más ver la manera fácil de observar lo que se tenía que hacer y regresar rápido a su experimento. Noé, ¿sí me Mande. escuchas? Sí, Te haces una noción en cuanto al tiempo. A ver si podemos resumir un poquito más, ok, porque hay otra reunión más adelante de mis compañeras. ok. Adelante. Muy bien, bueno, me paso a la siguiente actividad, es entre más alto, más importante. En esta era también de ciencias naturales y pues es para que vieran los niños la filtración, decantación, las formas de separar mezclas y pues establecer, el chiste era que establecían los criterios de la información para poner únicamente en los globitos lo más importante de la información presentada en el libro. Llaves organizadoras, aquí ya los niños lo hacían solitos, la información se sacaba de forma grupal, perdón, en equipo, y la información la plasmaban en su cuaderno de forma individual. También era que los niños tuvieran un criterio de clasificación y organización de la información, y ya ellos lo plasmaban en su cuaderno. Y la última actividad se llama Hay una araña. Ya podemos ver un poquito más bonitos los trabajos, más limpios, más acomodados, mejor aprovechado el espacio. Sí, también era que los niños identificaran la organización de la información de diferentes fuentes. La evaluación, la evaluación del lado izquierdo es la primera evaluación o la evaluación diagnóstica que se tuvo conforme a la lectura. Los niños en rojito son los niños que tienen problemas de aprendizaje. David Omar, Yael y Lisbeth son los más bajitos. Ah, y Ana Luisa, son 4. Y Ana Luisa, son niños que tienen muy bajita su habilidad lectora. Ya conforme la de en medio es una actividad de las de en medio, creo que es la de paso a paso, donde saqué esta rúbrica. La evaluación se hizo a base de rúbricas y se concentró en estas tablas. Y al final, pues la de Hay una araña, es la de su lado derecho. Y pues ya se ven muchas casillas en verde y ya muy poquitas casillas en amarilla. Y pues son estos niños que tienen problemitas de aprendizaje. Por último, los resultados, se logró un gusto por la lectura, que es uno de los estándares. Se descubrió el tipo predilecto de los niños para la lectura, conforme a cómo iban leyendo. Y también se tuvo un buen manejo de textos para discernirlos. El uso de organizadores gráficos sin pedirlos, ya utilizaban los organizadores gráficos para estudiar o para presentar alguna tareita sin tenérselos que pedir. Y pues conforme fueron avanzando los trabajos estaban más limpios, con más buen uso del espacio y los niños tenían una ubicación de información de una forma sencilla. Se crearon alumnos críticos y autodidactas. En esto me baso porque los niños no solo se quedaban con lo que decía el libro, iban a investigar en internet y lo mejor es que no investigaban en páginas cualquiera como Wikipedia, El Rincón del Vago, no porque sean malas, pero pues empezaron a utilizar sitios mejores, sitios académicos, el Google Academics, el Inbax, creo que se llama el otro que utilizaban los niños, y con esto pues se logró una mejora en las habilidades de la lectura. Bueno, esta es mi historia, me la voy a brincar para obviar tiempo. Y por último, las conclusiones. La aplicación de actividades de innovadoras es muy importante para nosotros los profes cuando tenemos cierta cantidad de años de servicio, pues empezamos a caer en la monotonía.
La investigación de los alumnos es muy importante que la pongamos en práctica y que los hagamos pensantes para que los niños no se queden nada más con la información que el profesor les dice. Y pues otra cosa es que somos un ejemplo a seguir. Esto lo pongo por la lectura. Yo pocas veces me llevaba mi libro de lectura a la escuela y pues los niños no veían que yo leía. Como logré que los niños obtuvieran este gusto por la lectura, pues fue llevándome yo mi librito para leer en clase. Bueno, no en clase, sino en mis tiempos libres. Transformar nuestra forma de hacer ver la lectura. Los niños tienen la visión de la lectura como una obligación. Entonces sí hay que mover esta forma de ver la lectura en los niños para que vean que no siempre es un castigo, sino también puede ser un premio. Y enseñar a los alumnos a buscar información es muy importante. Yo les ponía en mi computadora dónde buscar la información, cómo buscarla. Incluso subimos un post a Wikipedia para que ellos vieran que cualquier persona podía subir información y no era validada por la página, él simplemente lo publicaba. Y es importante que los maestros brindemos las herramientas para que los niños puedan realizar este tipo de actividades y pues los valores, que los niños sean responsables, respetuosos, organizados dentro y fuera de la escuela. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, Noé. Muchas gracias. Te hemos escuchado con mucha atención y respeto tu presentación en PowerPoint. Tú lo sabes, Noé, quienes estamos integrando hoy tu jurado, hemos leído de manera muy completa tu trabajo. Anteriormente ya lo habíamos leído. Hoy escuchamos la presentación de tu trabajo que nos haces en PowerPoint. Nos dejas la idea muy clara de lo que hiciste y de tu propuesta pedagógica, pero pudiera haber algunas cosas que generaran algunas dudas, algunos comentarios y algunas sugerencias para fortalecer todavía más tu trabajo. Por eso vamos a pasar a esta segunda parte de tu examen profesional, en donde voy a ceder el micrófono y la palabra, en primer lugar, a la maestra San Juanita Rodríguez Tobar. Adelante, maestra San Juanita. Gracias, maestro Zárate. Noé, me da gusto saludarte, Noé. Gracias, maestro. Cuando me pedías sugerencias o recomendaciones para elaborar la presentación, te dije no más de 20 minutos. Te llevaste 40 y tantos minutos, casi la hora, casi la hora. Y te dije, no repitas la misma información, porque realmente una buena presentación es aquella donde el alumno se da la habilidad para presentar el contenido de su trabajo sin tener que repetir la información que está ahí, ¿sí? Hablando de habilidades, cuando tú te refieres en varias ocasiones al desarrollo de las habilidades en los niños, yo también te digo, hay que tener habilidad, mucha creatividad para saber hacer una presentación. Bueno, no vamos a entrar a lo que es tu trabajo. Me voy a ir a una parte de la primera hoja de la introducción, la número 1. En la primera parte, haces una reducción de lo que es la función de la escuela, como que es la que inicia o es la que va a sentar las bases para iniciar al niño desde preescolar a que escuche y luego en la primaria que adquiera la lectura y la comprenda, ¿sí? Fíjate bien lo que escribiste, ¿sí? Primero, el saber escuchar como un paso previo para la adquisición de la lectura no es función de la institución, ¿sí? Es algo que se da desde el momento del nacimiento. Tú hablaste de todo un proceso, de todo un desarrollo que se va dando en el sujeto desde el momento del nacimiento, ¿sí?
Entonces, esto se inicia previamente en el ambiente familiar. Las bases están ahí, en el entorno familiar. Hay papel importante por los integrantes que tienen contacto con los alumnos, los medios de comunicación, más ahora con esto de la pandemia, etcétera. Pero no es la escuela quien propiamente inicia este proceso de la lectoescritura. Formaliza, que es distinto, ¿sí? Hay toda una programación, una serie de objetivos, etcétera, ¿sí? Pero no podemos darle o encomendarle y reconocer que la escuela es propiamente quien inicia estos procesos de la lectoescritura. Me voy a ir a la página 4, Noé. Viéndola en tu presentación, por lo menos pude distinguir un poquito más de la información de uno de los anexos a que haces referencia. Vuelvo a lo que ya en alguna ocasión te había mencionado. El famoso instrumento que ustedes aplican, que tiene que ver con ese sistema de alerta temprana, que creo que, digamos, es obligado para todos en las escuelas, no lo presentan ustedes como realmente es. O bien yo tengo una idea equivocada de lo que es el instrumento. Es un instrumento de diagnóstico, pero yo veo que ustedes hacen lo siguiente. Si tengo un problema con matemáticas, digo que el instrumento es de matemáticas, el famoso sistema de alerta temprana. Si tengo de lectoescritura, presento el instrumento de lectoescritura. Pero yo estoy segura que el instrumento no es solamente exclusivo para un campo formativo. ¿O me equivoco, Noé? No, está en todo lo correcto, por eso en las primeras diapositivas yo puse el porcentaje de problema que Sí, traían en cada campo. sí. Nada más que tú presentas en el anexo número 1 que no se ve nada, Noé. Difícilmente lo pude ver. Ahorita lo estuve tratando de entenderlo ahí. Tienes producción de textos, bueno, tienes lectura, producción de textos, y luego hay un cuadrito chiquito donde dice cálculo mental. Y tú estás diciendo, dice, se miden las habilidades del lenguaje tanto como de lectura y matemático. En lo que respecta al cálculo mental, ver anexo 1. En el anexo 1 yo me encuentro exploración de habilidades básicas, lecturas, y un cuadrito que dice cálculo mental. Eso es todo lo que aplican como diagnóstico para el cálculo mental. Es que en lo que les presenté ahorita vienen los tres. Son las tres cosas. En donde está Sí. el número, el numerito, donde está el monito, viene producción de texto. Y luego abajo, en la segunda imagen, del lado izquierdo viene lectura. Y abajo del lado derecho viene cálculo mental. Y abajo donde dice producción de texto, viene la rúbrica con la que se evalúa. Y enseguida de la lectura también viene la rúbrica con la que se evalúa. Y pues matemáticas se evalúa con los aciertos que se tuvieron. Dime una cosa, ¿no? ¿Este es un instrumento oficial de la Secretaría? Es una adaptación, sí. Así ¿Es una viene adaptación? Bueno, o sea, hay que ponerle aquí que es una adaptación, ¿sí? Porque aquí no tiene nada que identifique el instrumento. No sé realmente qué es esto porque no tiene pie ni cabeza en ese sentido, no está formalizado. No hay un logo, no hay una indicación, no hay nada más dice instrumentos de evaluación del CISAT. Que no sé si es una adaptación. Bueno, adaptado o se realizó una adaptación en tales aspectos, etcétera. De entrada, esto no es un instrumento completo, ¿sí? Vuelvo a repetirte, no puede ser que este pedacito de cálculo mental con el cual me remites al anexo 1 sea correcto.
Es un pedacito lo que tienes ahí. Se aplica el instrumento, tal y como se aplicó, aparece aquí, ¿sí? Se anexa aquí. El instrumento no se empalma. En los anexos no se deben de empalmar los instrumentos, ¿sí? ¿Ok? Esto Sí, si se aplicó 5 hojas, son 5 hojas lo que va a aparecer aquí. Es el instrumento este completo. es el instrumento completo. Pero no así en reducción. Es que cuando yo No está pregunté, formalizado, Noé. No está ajá, formalizado. ¿Sí? Esta es una tesis de examen profesional. ¿Mm? Entonces, de entrada yo veo, digo, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Qué? ¿De qué escuela? ¿Dónde se aplicó? ¿Es un documento oficial de la Secretaría o qué? O sea, no hay nada que lo identifique. A eso me refiero. Y vuelvo a repetir, si el instrumento tiene 5 hojas, se anexan las 5 hojas. Si tiene 10, se anexan las 10 hojas, porque ese es el instrumento diagnóstico que aplicaste. Y una vez que aplicaste todo, te evaluaste y fue donde los resultados dijeron que los alumnos están mal en comprensión lectora. ¿Sí? O sea, esa es parte indispensable en el diagnóstico. Recuerda que es parte de un proceso de investigación. Voy a ir a una indicación que me canso de decírselos a todos los sustentantes. Con todo respeto a tu novela escolar, me da una idea de que eres un muchacho muy entusiasta, muy dinámico, con mucha energía, que tienes motivación por la docencia porque de alguna manera influye tu familia, tu mamá, que te gusta mucho el deporte, la danza. Pero ¿qué pasa con la práctica docente? ¿Qué pasa con tu práctica? Tienes 5 años cargados de experiencias vividas en la práctica, lo cual fue reducido. O sea, yo leí más sobre dónde participabas con la danza, con el deporte, que sobre la práctica. Tengo 5 años de servicio. Inicié trabajando en la comunidad de Ahumada, 2 horas y media de la ciudad de Chihuahua. Luego trabajé en la comunidad de Cuauhtémoc, buscaba 1 hora, bla, bla, y actualmente me encuentro en la escuela Fernando Calderón. ¿Qué pasó en estas escuelas? ¿Qué pasó en estas comunidades? ¿Qué pasó con tu práctica docente? ¿Cómo se enriqueció Noé al pasar por estos contextos diferentes? ¿Qué pasa ahora con el maestro Noé que no sucedía 5 años atrás? ¿Cómo ha fortalecido la práctica docente el maestro Noé? ¿O no se ha fortalecido? La sí, experiencia que de alguna manera te da el contacto con contextos distintos, con alumnos con características diferentes, ¿sí? Donde la relación con los padres de familia es diferente, con las autoridades también, pues de alguna manera te va enriqueciendo, ¿no? ¿Recuerdas aquel curso? Yo siempre les digo, recuerden con qué iniciamos en la licenciatura, con un curso que llevaba el maestro y su práctica docente, donde se trataba de valorar los saberes de los profesores. ¿Cómo adquiere el maestro el saber? ¿Teoría? Pues teoría, ¿sí? Se queda finalmente la teoría, es buena, pero lo que no dejas de hacer es la práctica. Y más ahora, Noé, que tenemos una práctica distinta, diferente, que nos está marcando a todos los maestros y a nuestros alumnos, por supuesto. Entonces, esta parte de la novela escolar no es tanto para saber si bailas o si cantas o si juegas a un deporte. Es la parte práctica del maestro, ¿sí? Ese recorrido de los 5 años que han enriquecido al maestro. Esa es la parte que es indispensable en la novela escolar. ¿Qué sé ahora? ¿Qué sabes ahora, Noé? Una bueno, cosa que haya marcado tu práctica docente y que te diga, maestra, es que yo siento que en estos 5 años he modificado mi práctica. Dime algo, ¿no? Que haya modificado tu práctica docente estos 5 años de experiencia práctica.
Bueno, es que eso lo iba a decir en la diapositiva que obvié. Sí, que trabaja en las tres comunidades, obviamente son comunidades con características distintas. Eh, Ajá. el, la teoría se queda en la teoría, es algo que no nos enseñan ni en la UPN ni en la normal, que es de donde yo he La egresado. teoría, espérame, la teoría te la aporta la pedagógica y te la aportan las normales y te Sí, la sí, aportan los cursos de capacitación, ¿sí? Esa es la parte teórica, es la formación. Tu sí, formación profesional, que es lo que le tocaba a la pedagógica. A ver, discúlpame, ¿qué más? pero se queda allí, cuando uno introduce en el campo, en las aulas, se da cuenta de que muchas veces esta teoría pues está un poquito desfasada, más cuando en las dos licenciaturas pues las lecturas no son muy actuales las que manejamos. Entonces es importante ir evolucionando junto con los niños, ir creciendo junto con los niños y adaptándonos a cada contexto en el que estamos. Como yo les mencionaba, en Saucillo se presentaba mucho el ausentismo por las nogaleras y yo no les puedo decir, no, es que Piaget dice que deben de ir a la escuela todos los días. Es algo que se va aprendiendo conforme al andar en las aulas. Y otra cosa que también es muy importante y que no se enseña en estas instituciones, pues es el trato con los padres de familia. Te enseñan cómo tratar al niño, te enseñan cómo este, a darle estas herramientas para que aprenda a ser el facilitador, pero realmente no te enseñan a tratar con los padres de familia. Creo que ese es mi mayor crecimiento conforme a la adaptación para tratar a los niños y el trato a los padres de familia. Tienes mucho más, Noé, pero no lo has analizado. Yo te aseguro que si te pones a escribir y pones en un apartado, ¿qué tanto sé? No sé, sobre cómo enseñar, ¿qué tanto sé como de la manera en cómo aprenden mis alumnos mejor? ¿Qué tanto sé sobre el contexto? Y empiezas a hacer un listado, te vas a quedar asombrado de la gran cantidad de cosas que sabes, que te ha aportado la práctica misma. La teoría, dices tú, los contenidos que de las dos licenciaturas y que ya están pasados de moda, ninguno está pasado de moda, la teoría es teoría, ¿sí? La teoría es teoría. Lo que se modifica son los contextos, ¿sí? Las situaciones que estamos viviendo ahora, imposible que Piaget las haya contemplado y haya dicho, va a haber una pandemia, entonces cuando existe una pandemia vamos a tener que hacer esto. No es cierto. No estaba contemplado, es una situación ajena, ¿no? Esto es lo que se nos presenta al día en la práctica misma. ¿Cómo voy a resolver la situación? Tú mismo lo dijiste, no voy a buscar a los teóricos. Yo tengo que saber cómo voy a resolver esta situación. Y es cuando estás aprendiendo. Entonces, si tú sabes resolver situaciones, si tú sabes solucionar y tomar decisiones, estás aprendiendo. ¿Sí? Entonces, has aprendido mucho. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde están guardados? ¿Dónde están escritos? No aparecen. Hay un espacio que te da la pedagogía que se llama novela escolar. Para eso es. Y no está. ¿Te fijas lo importante de que podamos conocer cómo ha sido ese trayecto profesionalmente hablando del maestro Noé? No está. Me voy a ir a una parte teórica. Te hago la misma observación que ya les he dicho a muchos. Tal vez no tenga uno dificultad en lo personal entender cómo es tu redacción. Es muy clara, es muy sencilla. Todo iba bien hasta que llegamos a la parte teórica. Todo iba bien hasta que llegamos a la conceptualización, donde hay un bombardeo de citas teóricas, ¿sí? Exceso de citas teóricas, que después me perdí totalmente, ¿sí? Si es Margarita Palacio, si es este autor, si es la otra autora, no sé quién sustenta finalmente el trabajo que presenta el maestro Noé.
¿Quién, Noé? Pues es que realmente para hacer el trabajo, pues agarré un poquito de todo. Todos los autores hablan o de lectura o de organizadores gráficos. Todos coinciden contigo en que para que el alumno comprenda lo que lee, necesitamos organizadores gráficos. No, los organizadores gráficos son una herramienta Ok, que les todos los facilita. teóricos coinciden en eso. Los que hablan de organizadores gráficos, sí. Ok. Por ejemplo, ¿Cuántos? Sí, Margarita Gómez Palacio, pues habla únicamente de la lectura. Pero Tosi, por ejemplo, la revista Z o Preciado, pues hablan de los organizadores gráficos como esta herramienta para que los niños les sea más fácil el procesamiento de la información. procesamiento de la información. Bueno, yo no encontré precisamente cómo se da ese proceso de la información, ¿sí? Si encuentro muchos autores con un pedacito cada quien de una cosa, pero como una ensalada, ¿no es? Como una ensaladita, pero no hallo aquí el teórico que esté sustentando lo que tú piensas que tiene que ver cómo mejorar la comprensión lectora. Eso es lo que buscamos aquí en el marco teórico. No es un comparativo entre qué dijo uno y qué dijo el otro, es buscar quién sustenta finalmente la idea que tú tienes de que para favorecer la comprensión lectora podemos utilizar los organizadores gráficos. Hay 5, hay 10, bueno, ¿cuál es el que más coincide contigo? ¿Sí? De eso se trata. Hay una parte muy importante. Bueno, estuviste hablando de la lectura, no hay un proceso ni en este apartado ni en el siguiente que defina cuál es el proceso de cómo se adquiere la lectura. ¿Sí? Y ahí tienes a Margarita Palacios, pero no se incluyó. Y ahí tienes a Soleil, tampoco se incluyó. Hubo una aportación de varios autores de lo que son los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos también tienen un sustento. ¿De dónde se desprenden? ¿De dónde salen? ¿De dónde surgen? ¿Sí? Falta esa parte, Noé. Falta esa parte de la didáctica, tampoco está. ¿Sí? Si hay un hueco ahí, te digo, vamos bien, entiendo tu lenguaje muy sencillo al escribir, pero bueno, cada quien tiene su propio estilo, ¿no? Pero luego me pareció así un bombardeo de información en el marco teórico que pues ya no me permitió seguir entendiendo el orden que había estado manejando anteriormente. Lo mismo cuando te pasas a la concepción del sujeto. Fíjate, estaba viendo tu presentación. Hablas de que Piaget dijo que los alumnos pueden apropiarse de la lectura, que no sé qué, y que si Vygotsky, que la zona de desarrollo próximo, aquí no está, Noé. O sea, yo volví a revisar y dije, caray, se me pasó, a lo mejor no está incluido eso. En la página 32, maestra, A ver, en la página 32, dime. viene ahí tomado de una obra de Tomás en el 2007. Ahí ¿Quién es cito a Tomás? Piaget, ¿Quién es Tomás? Espérame, ¿quién es Tomás? la persona que citó a Piaget, ¿Pero por qué tienes que usar una segunda persona para citar a Piaget? porque al agarrar esta obra de Tomás, se juntaba, la obra es Piaget y Vygotsky en la misma obra y los va comparando. No hay como ir a la fuente original, ¿no? Yo digo, pues, ¿quién es Tomás? Si me dice César Col, bueno, pues todavía César Col, pero Tomás, pues Tomás, ¿quién es Tomás? ¿Quién es Tomás? Sí, así de sencillo, de simple. Pero ahí no dice nada de esto, tú, Noé, revísalo. Bueno, en la cita textual dice que tienen su propia lógica y forma de conocer, las cuales siguen patrones
predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interacción con el entorno, que era lo que yo hablaba ahorita de Piaget, que en el de estadio en el que están, pues tiene que ver la madurez y la interacción con el entorno, interacción, hablando de la zona de desarrollo próximo y la madurez como dentro de un estadio con Piaget. A ver, Noé, esta parte requería entender las características que tus alumnos de quinto año tienen con respecto a la lectoescritura. ¿Sí? ¿Cómo se da el proceso de la lectoescritura? Ya lo adquirieron tus alumnos. Fíjate, hay una parte importantísima en el diagnóstico. Les preguntaste a los padres de familia, no sé qué cosas. Desde mi punto de vista, solamente 2 preguntas en la encuesta tienen relación con, un poco de relación con el problema. ¿Te quedó claro, tú supiste, o te enteraste, o le preguntaste a tus alumnos si les gusta leer? Sí se los pregunté, pero de forma verbal. ¿Qué te dijeron? ¿Sí les gusta leer? Al inicio no les gustaba leer. Como lo mencioné, conforme fue avanzando este proyecto, esta puesta en práctica, pues fueron ellos tomando el gusto por la lectura, cuando ya al final se veían a los niños en las horas de recreo, más bien ya cuando estábamos en sexto, a los niños sentados en las maceteras, donde tenían techito, más bien cuando el tiempo no les daba para salir a jugar en los campos, pues ellos se ponían a leer ahí donde estaban protegidos. Ok. ¿Qué leen tus alumnos? Se les dejó abierto. Ellos leían lo que ellos preferían. Tenía niños muy avanzados que leían novelas completas. Le pongo un ejemplo de una novela para grandes, pero bueno, pues la mamá le compró esa novela, se llama 13 razones por qué. Es una novela que trata del suicidio, muy, muy decisión de la mamá. Les digo, yo se lo dejé abierto. Hay niños que utilizaban textos muy básicos, cuentos, leían su libro de lecturas, cositas muy, muy básicas. Pero había niños que leían cosas sumamente avanzadas, incluso para su edad. Eso es lo que tu trabajo no tiene precisamente, ¿eh? ¿Le gusta a tus alumnos leer? ¿Sí o no? ¿Por qué no leen? ¿Qué leen? ¿Qué no les gusta leer? ¿Por qué no les gusta leer? ¿Les preguntaste si acaso tenía que ver contigo? Tú dijiste en la presentación. Los niños como que no estaban motivados a leer porque no veían que yo leía hasta que tú llevas tu libro. ¿Sí? Por eso era cuando te decía desde el principio, desde ahí inicié. No es culpa de la escuela si los alumnos pueden o no leer, les gusta o no les gusta leer, porque estamos involucrados muchos. Muchos. Aquí la parte más importante era haber conocido más sobre lo que los alumnos del quinto grado del Saucillo, de la escuela, ¿cómo se llama? Calderón, saben o están motivados a leer. ¿Qué leen? ¿Qué no les gusta leer? ¿Por qué no les gusta leer? Es que el maestro es muy aburrido. Nos pone la lectura como si fuera de castigo, a copiar, ¿sí? Pregúntale al alumno. Haz una encuesta para el alumno. Sistematiza la información. Ese debería ser el punto de partida de tu trabajo. ¿Sí? Bueno, es una observación a esta parte que tiene que ver con lo de las características de los alumnos. Y ese vacío que te digo que desde mi punto de vista faltaba. Uno les dice, pero no hacen caso. ¿Sí? Trata uno de orientar a través de las observaciones que envían, pero bueno. Me voy a ir a las actividades, Noé. Esta es, voy a hacer la última pregunta.
¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar lecturas en las actividades donde se involucró la lectura? ¿Quién decidió lo que se iba a leer? En la primera actividad, en la del arbolito lector, al inicio se pusieron cuentos sencillitos del aula. Yo los elegía, pero conforme fue pasando el tiempo, los niños podían elegir el cuento o la novela que ellos quisieran. Todos los demás trabajos, todas las demás actividades, pues fueron de actividades sacadas del libro de texto, ya sea de historia, de geografía, de ciencias naturales. Entonces, era buscar el texto que más encajara para para ponerlo en práctica para este proyecto. Entonces, de las demás, pues yo puse la lectura que se tenía que leer. Por eso a los niños no les gusta leer, porque me imponen la lectura que quieren que lea. Que es muy distinto a que yo la seleccione todos los niños en equipo de manera colaborativa, hagan un listado de las lecturas que les gustaría ver en la clase o para lograr los objetivos de las actividades. ¿Sí? Muchas veces nos resulta que no nos es muy motivante aquella lectura, no nos gusta mucho, no nos resulta atractiva. Démosle oportunidad al alumno de que lea lo que quiere leer. Vamos a darle ese gusto al alumno, porque finalmente es él que va a aprender a comprender lo que lee. Pero necesitamos empezar respetándolo en el sentido de ¿qué quieres leer? Trae tu libro de casa, lo que tengas, lo que tú quieras. No hay libro. Bueno, ¿sobre qué quisieras leer? Recuérdate la obra que hizo, por ejemplo, Celestín Freinet. ¿Sí? No había, o él renunció a los programas de libros de texto gratuito también. ¿Cómo se auxiliaron? Los niños dibujaban de lo que había propiamente en su entorno y escribían. ¿Sí? Ese era su libro de texto, ese era su libro de lecturas y era altamente significativo. ¿Sí? Porque tenía relación con su contexto, con sus intereses, etcétera. ¿Sí? Sí, ese era el objetivo del arbolito lector. Perdón, el arbolito de la lectura. Que los niños eligieran su lectura o que ellos decidieran qué leer. Sin embargo, para las otras 6 actividades, pues eran actividades de libro de texto. Vaya, para hacer organizaciones de la lectura para que les sirviera para estudiar, para que organizaran esta información. Entonces, pues los libros, las lecturas que estaban en el libro, de alguna manera se tenían que leer. Bueno, ya finalmente, algunos de los organizadores gráficos que les gusta mucho a los niños es el subrayar, ¿sí? Con colores, palabras que les llaman la atención, que quisieran consultar, que les gustó, que les resulta rara, algún comentario sobre una frase, notas al margen, subrayados, etcétera, ¿sí? Bueno, no, por mi parte es mucho, hoy es todo lo que tengo que decirte y recordarte que nunca esperé, bueno, primero tener vida, después de la pandemia, o después de esto de la pandemia, nunca olvidaré que los últimos 2 alumnos de Chihuahua que se inscribieron fueron tú y tu novia. ¿Te acuerdas? Fueron los últimos 2. Sí. En la noche o en la tarde, no sé qué, ya llegaron ustedes de manera no programada. ¿Sí? Y se dio un curso inductivo para 2 alumnos. ¿Sí? Sí, es que y me da mucho gusto que después de más de 4 años, mira dónde estás ya graduándote. Lo que te he señalado es una serie de recomendaciones con la intención de que aquel alumno que me tocó en ese tiempo, pues bueno, se lleve algo, ¿no? Finalmente para eso estamos en la universidad,
Por mi parte es todo, Noé. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues como dijo la maestra San Juanita, es todo, es mucho y es muy bueno lo que te está comentando la maestra, ¿verdad? ¿Qué te parece lo que te comenté al principio? Este examen profesional va a ser un momento más de aprendizaje. Y lo que me gusta es tu actitud receptiva, Noé. Ojalá y continúes así. Voy a darle la palabra a la doctora Nelly Andrade. Adelante, maestra Nelly. Bien, parece que por ahí estamos ya cortos de tiempo. Sin embargo, pues trataremos de recuperar algunas ideas que yo considero puntuales. Yo logro ver, veo a un Noé que coincidía de manera presencial conmigo, con una facilidad comunicativa muy desarrollada, con ese entusiasmo que escribes, pero que además es evidente, creo que siempre lo vi. Pero veo a otro Noé que escribe distinto y veo a otro Noé que hoy está aquí compartiendo con nosotros. Me gustaría ver a un Noé global, complejo, que donde pudieras asociar realmente lo que tú hiciste en este trabajo que ya tiene unos semestres de antigüedad con tu actual desempeño y lo que viene. Ya no entraré a retomar aspectos de contenido, pero sí quiero saber qué representa para Noé esto que hizo en relación a lo que viene para su desempeño profesional. Hijo, maestra, el último año ha sido, desde que inició la pandemia, pues sí, el último año, desde marzo del año pasado, ha sido un mundo de crecimiento. La adaptación, lo mencionaba ahorita, la adaptación con los alumnos a lo que nos toca vivir es, es, vaya, soy otro maestro, más completo, podríamos llamarlo. Antes nos enfrascábamos en lo que era el grupo. Ahora, pues tuvimos que salir del grupo, tuvimos que amoldarnos a lo que nos daba las posibilidades. Afortunadamente, ahorita estoy en una escuela donde la gran mayoría de los niños tiene internet. Eh, Doy clases todos los días doy clases 2 horas y media, 3 horas, dependiendo del día. Y es muy gratificante el observar cómo los niños van evolucionando a pesar de que no los conozco, nunca los he visto en físico. Este año empecé en una escuela nueva, entonces a los niños pues no los conozco, pero se va viendo de forma más compleja, por obvias razones, se va viendo de forma más compleja el estar, esta evolución que tienen los niños, este crecimiento. Llegué con unos niños que nunca, el profesor nunca había tomado en cuenta, o se nota que no eran tomados en cuenta conforme a sus intereses y sus gustos. Así como decía la maestra San Juanita ahorita, nunca les habían preguntado qué les gusta. Entonces me considero una persona que es más activa con ellos, más moldeable, en el significado de que puedo adaptarme a lo que ellos necesitan, a lo que ellos quieren, siempre con el objetivo de que ellos vayan aprendiendo más. No quiero dejar de pasar esta oportunidad porque hay un aspecto que yo no coincido con ustedes, la gran mayoría de ustedes, y creo que lo marca el CISAT. Establece, definir los estilos de aprendizaje de los alumnos. Uh-huh. Tengo mi posición muy firme al respecto porque he venido revisando ese tema hace bastantes años. Pero yo lo quiero vincular a la práctica, que es finalmente lo que
queremos que transformen su práctica. Esa es la línea que tiene la universidad pedagógica. Si cada maestro establece el estilo de aprendizaje de los alumnos, yo estoy hablando de la práctica, de la realidad, de la realidad áulica. Yo tengo 30 alumnos o 20, como tu caso, qué bueno que tienes 20, te felicito, no es lo habitual, y yo les determino el estilo de aprendizaje y además con fundamento, ¿verdad? Porque los tests pues son bastante cercanos, bastante certeros, inclusive hay un test para docentes, lo cual lo hace con más certidumbre. Pero ya tienes tus 20 alumnos, les determinas el estilo de aprendizaje, ya lo tienes muy claro, pero resulta que tus alumnos son diversos, como es la realidad. Y finalmente vas a terminar haciendo una programación que incluya todos los estilos de aprendizaje. Entonces, ¿para qué se los determinaste? ¿Qué posición tienes al respecto? Sí, comparto su posición, maestra. Yo siempre he dicho, es bueno saberlo, no digo de que los tests y la aplicación sea mala, pero no enfocarnos en el test de estilos de aprendizaje para decir, bueno, el 80% de mis alumnos son visuales. Bueno, pues hago puras cosas visuales. No es lo correcto. O sea, se tiene que hacer una explicación para los auditivos, una imagen para los visuales y un experimento para los kinestésicos, por poner un ejemplo. Entonces, es importante y es recalcar este punto de que no por ser una puesta en práctica, un proyecto que beneficia a los visuales, pues no dejamos de lado a los demás. Siempre se tomó en cuenta todos los estilos de aprendizaje, incluso no nada más estos canales de percepción, sino el musical, el naturista, interpersonal, intrapersonal, todos los 8 tipos de estilos de aprendizaje también se toman en cuenta para poder hacer una educación global en el grupo, que en nuestro grupo heterogéneo, pues nadie se quede atrás. Ahora sí que como la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Que Con la, nadie se... ¿Mande? con la inclusión y con la instrucción diferenciada. Así es, que nadie se quede atrás, apoyar a los niños que más lo necesitan. Estos 3 niños pues fueron mi reto en mi PEMP del año pasado. Les digo, nunca los dejé solitos, iban avanzando por sus lagunas o por sus dificultades, no al mismo ritmo, no puedes decir, pues ya los dejé al mismo nivel que los demás, pero se llevó a cabo una evolución en su forma de aprender. Ahí sí tiene la aplicabilidad del estilo de aprendizaje para dar acompañamiento a casos específicos. Así es. Ahí sí, pero vuelvo a la realidad, que es cuando dices, bueno, entonces voy a hacer una clase donde tengamos todos los estilos de aprendizaje, y entonces, ¿para qué lo hacía? Bueno, ahí te dejo para que reflexiones, nada más. Ahora, tú hiciste una revisión muy compleja de autores, yo no dudo que los domines, no de ninguna manera, pero yo quiero que ahora Noé Mendoza me fundamente cómo el aspecto visual, cómo un organizador gráfico favoreció que tuvieran mejor compresión lectora. O sea, ¿en qué me fundamentas? ¿Cómo me puedes decir si lo hice bien? O bien admitir que no fue lo ideal. Quiero la posición de Noé. Bueno, creo que sí lo hice bien. Hubo por los avances que tuve, en eso me puedo basar de que sí lo hice bien. El hacer un organizador gráfico es un proceso complejo. Debemos leer para poder comprender lo que dice el texto, saber qué parte de este texto es lo importante, qué parte de este texto es lo ideal, quitar toda esta paja que a veces los autores y los textos traen o les ponen para embellecer el texto.
Entonces es importante saber esta limpieza o esta jerarquización de la información para yo poder saber que el niño sabe que cierta parte determinada, que muy probablemente en un futuro sea una pregunta, ya sea dentro del examen o sea algo que le pueda servir en su vida diaria, y esto quede dentro del organizador gráfico. ¿Para qué nos sirve el organizador gráfico? El cerebro o la mente humana está esquematizada por regiones mentales. Entonces, al hacer esta jerarquización y plasmar estas ideas de cierta manera en un cuaderno, manera que los niños pueden tomar a su consideración cómo lo plasman, se hace una mejor organización también dentro de nuestro cerebro. En lo personal, yo aprendí a ser organizadores gráficos en el bachilleres, cuando estaba en tercer semestre de bachilleres, y fue un suplicio. Fue algo súper, súper, súper complicado. Tenía una maestra muy, muy estricta. No tenemos esta misma flexibilidad en el bachilleres, en la universidad, en la secundaria, incluso, que la misma que tenemos en la primaria. Como que en la primaria es más llevarlos de la mano, irlos haciendo y pues conforme van creciendo, irlos soltando. Entonces, qué mejor que los niños aprendan desde ahorita a ser su organizador gráfico y que les sirva para organizar esta información también al interiorizarla. Tú fundamentas el uso del organizador gráfico, pero sigo con mi mismo punto de encuentro o desencuentro quizá con cómo favorece a la comprensión lectora. Yo no dudo, y te lo dije cuando coincidíamos, habrá que aceptar primero que 7 u 8 actividades no son suficientes para decir sí, tuve éxito y ya comprenden, o sí, ya les gusta, pues eso lo aceptamos. Pero yo hablo de utilizar precisamente como el organizador, cómo va a favorecer la comprensión lectora, porque yo no tengo duda, y lo has dicho muy bien, que desarrollaste habilidades de pensamiento, jerarquizar, de inferiores, medias y superiores, discernir, analizar, sintetizar, y la principal que es jerarquizar, por lo menos de las que tú presentaste, inclusive contrastar. Pero eso, ¿cómo abona a la comprensión lectora? ¿Qué opinas? Ok. Para la comprensión lectora, la comprensión lectora pues también es un proceso. Entonces, al estar leyendo el texto, debemos tener la capacidad de entenderlo. Si no utilizar el organizador gráfico o cualquier otra para plasmar la información, es la forma en que nosotros nos damos cuenta de que el niño está comprendiendo lo que lee o está aprendiendo a discernir estos textos. Entonces es una herramienta para el docente. No, también para el alumno. ¿Comprendió o no comprendió? También para el alumno. Sí es para el docente porque pues nos permite verlo, pero para el alumno, como lo explicaba ahorita en momentos antes, le ayuda al niño a organizar estas ideas, al plasmarlas las organiza. Entonces, la comprensión lectora es todo un proceso, como decía la maestra San Juanita ahorita, es todo un proceso. Desde el momento en leer y nada más estar decodificando las letras, pues realmente no es leer, porque leer, muchos de los autores que cité y que no cité, nos dicen de que leer es comprender. Realmente la comprensión lectora es el fin de la lectura. Entonces, al estar haciendo el proceso, este proceso, se tiene que auxiliar. Muchas personas necesitamos. Yo me considero que necesito, si estoy leyendo algo, necesito escribir. Si es para fines
escolares, tengo que estar escribiendo. Entonces, eso me ayuda a mí a organizar mis ideas y poder hacer esta comprensión lectora de una forma más sencilla. Entonces, como Entonces, la usted lo dice, elección de la metodología fue basada en tus gustos y necesidades más que en el fundamento. no. Sí fue sí lo tomé como algo porque a mí me funciona. Y cuando lo he aplicado, no es la primera vez que aplico este tipo de actividades, me ha funcionado con los alumnos. Esta, como usted dice, no nada más apliqué estas 7 actividades. Fueron alrededor de muchísimas actividades las que apliqué. Rescaté las más significativas para poderlas plasmar y podérselas traer aquí. Porque si así nada más con estas 7 me fui larguísimo de tiempo, pues si les presento las 45 actividades que hice, pues bueno, pues aquí nos estamos toda la tarde. Pero sí, para mí es una de las mejores herramientas para que el niño haga esta interiorización de la información, para que Yo se diría, complete. antes de poner interiorización, primero diría abstracción de la información. Primero lo que él logra es abstraerle y luego lo demás. Bien, Así es. por último, nada más hacer una precisión. Tú decías ahorita del mapeo mental. El mapeo mental, que están muy definidas las áreas, eso ya ha sido en la actualidad, con todos los avances que existen, ha sido sustituido, ya no está ese mapeo como tal. Muchos estudios, hay avances certeros de que no hay tal relación precisa, sino que hay otros procesos como los sistemas articulados aún en el cerebro que no son estrictos de los mapas. Quiere decir que si de pronto hay una lesión en un lugar del cerebro, otros desarrollan la capacidad y justamente se llama neuroplastía. Entonces, bueno, por ahí te invito a que lo revises. Por último, la comprensión lectora es un problema en todos los niveles educativos y en todas las personas. Si nosotros hiciéramos una encuesta ahorita entre los colectivos de docentes, difícilmente encontraríamos personas que estén leyendo distinto a lo técnico, distinto a un correo, distinto al mensaje. Entonces es algo que tendrá que desarrollarse poco a poco con ese cambio estructural y creo que se va a complicar más por las nuevas formas de comunicación que están en este momento, donde la tendencia es abreviar, donde la tendencia es omitir y pasar a los símbolos nuevamente. Entonces creo que estamos retrocediendo más que avanzando, porque estamos donde un símbolo, donde un icono implica un significado. ¿Qué cambia en el maestro Noé en su vida pedagógica? Y con eso cierro. ¿Qué cambia después de UPN? Muy bien. Antes, es manera también importante. precisa, Noé, por favor. Sí. Nada más para comentarle, es importante también ver la deformación del lenguaje. ¿Qué cambia en UPN? Cuando uno sale de la normal, es un enfoque completamente distinto al que nos da la UPN, siendo también pedagógica, pero cambia mucho la forma de ver o de tratar ciertas cosas en los alumnos. Por ejemplo, a mí me marcó muchísimo una materia, no recuerdo bien el nombre, es de matemáticas. Cómo nos enfocamos en un mismo tipo de problemas. Y así como me sucedió a mí en matemáticas, pues nos sucede en todas las materias vistas en UPN. Realmente nos saca de nuestra zona de confort, nos pone a pensar de nuevo, a ayudarle al alumno a que no se enfrasque, a que no sea uno más del montón de niños que tenemos muchas veces como robotcitos en las escuelas o en los colegios. Entonces, sí me marca para cambiar mi forma de estructurar mis clases. Muchas gracias, Noé. Por mi parte es todo, maestro Ángel. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Nelly. Excelente la reflexión que te hace, que te invita a realizar la doctora Nelly Noé. Desde que te pregunta
¿Cuántos Noé conocimos? ¿Verdad? Porque te vimos como una persona con facilidad de palabra, luego te vimos cómo escribías. La maestra San Juanita hasta recuerda que tú y tu esposa fueron los últimos ahí en llegar a la inscripción, creo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la maestra San Juanita, la doctora Nelly, te conocieron y te trataron también de manera presencial. Yo he tenido la oportunidad de conocerte de manera virtual, pero también yo no dudo en que todos esos Noés se van a conjuntar en uno solo y van a ser un maestro excelente y extraordinario, porque como persona ya lo eres, un ser humano extraordinario. Ya nada más lo último que toca por realizar es decirte que conjuntes y que encuentres respuestas a estas 5 preguntas, porque con eso vas a ser el mejor maestro. Estas preguntas deben de tener respuesta. Tú tienes que preguntarte, ¿qué enseño? ¿Enseño historia? Pues tengo que tener los contenidos del programa de historia. ¿Cómo enseño? La metodología. ¿Para qué enseño? Pues los propósitos de la materia. ¿Con qué enseño? Los recursos didácticos. Y el talón de Aquiles de la educación, ¿cómo evalúo? Si a esas 5 preguntas tú les encuentras respuesta y le agregas la palabra que se llama vocación, no dudamos en que seas uno de los mejores maestros de México. Tienes juventud, tienes empeño, tienes dedicación y tienes toda una trayectoria por delante. Te deseamos lo mejor y te solicitamos a partir de este momento que nos permitas deliberar al jurado. Te desconectas, por favor, unos 5 minutos y en 5 minutos te conectas una vez más, por favor. Gracias, Noé. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Sí, Ahorita nos vemos. sí. Ya había adelantado yo aquí en la pauta, y a mí Sí, me sale por unanimidad. igualmente coincidimos, Nelly. San Juanita, ¿tienes algún resultado? Sí, yo tengo mayoría, pero la decisión es unanimidad por ustedes dos, ¿sí? O sea, se va por ¿Lo decisión tuyo? unánime. Ok, ¿lo tuyo lo vas a hacer coincidir con lo de nosotros? ¿O No, lo vas a profesor, hacer en no. mayoría? ¿Lo vas a dejar? Sí, Yo no. dejo mi mayoría y ustedes Ok, tienen. y 2 por 1 se va por unanimidad. Exactamente. Perfecto, perfectamente. Muy bien. Pues esperamos a que se conecte y nos estaremos comunicando con Cookies para ver, o tú, San Juanita, la forma en que le vamos a hacer llegar los documentos. Sí, ellos se están organizando, profesor. Ok. Se están organizando con Cookies porque están requiriendo el gobierno de Chihuahua, la Secretaría les está solicitando algunos documentos, como es la carta pasante y todo eso, ¿no? Muy bien. Al no estar todavía estos documentos oficialmente acreditados, bueno, se organizaron, se les envió una copia y una sola persona se va a hacer cargo. Entonces, ¿Y los documentos de nosotros se los hacemos llegar a Cookies de manera escaneada? Sí, Perfecto. exacto. Perfecto. O bien los martes, porque recuerde que hay que firmar como quiera las actas. Bueno, entonces si hay que ir, pues mejor lo hacemos ahí, ¿verdad? Sí, está bien. Como quiera hay que firmar actas.
Así es. Muy bien. Pues entonces ahorita nada más le damos lectura al acta de examen profesional y ya le decimos que se comunique con Cookies. Muchas gracias, Carlos, por tu apoyo. Estaba teniendo problemas ahí, Noé, para conectarse. Sí, el problema es que como él no es su correo institucional, no pudo entrar como ustedes entran directos. Y yo estaba batallando, como les dije, para abrir, yo tengo que abrir el correo y luego irme a la calendarización donde está programado pues sí, la videoconferencia, y no me quería abrir el correo. Haz de cuenta que tú entras a tu correo a Gmail y me marcaba error, entonces sí me preocupé, dije, ahora sí, es la primera vez que me pasa esa situación, pero qué bueno que se arregló, que ya está. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y lo otro, pues del tiempo, es que Oscar me pidió que programara una reunión a las 5:15. Yo le dije, no se puede, se va a empalmar. De perdido manejarla a las 6, también por eso la premura del tiempo. Muy bien. Disculpa, ok. Gracias, Carlos. Bueno, Noé, vamos a proceder en este momento a darle lectura a tu acta de examen profesional. Quiero que por favor anotes por ahí que tu número de acta de examen profesional. Permítame un momento, profe. Es la 3599. 3599. Muy bien. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Maestro, discúlpeme, él debe de estar de pie. Sí, no, él debe de estar de pie. Sí, para la lectura del acta. Gracias, San Juanita, sí. por la toma de protesta. Sí. No me veo. Me corté la cabeza. Ojalá y nos escuches, Noé. Sí. Sí nos estás escuchando. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 16 horas del día 11 del mes de marzo del 2021, se reunieron en la unidad UPN 19A Monterrey la maestra San Juanita Rodríguez Tobar, la doctora Blancanelli Andrade Zamora y el licenciado Ángel Zárate Rojas, catedráticos de esta institución, quienes fueron designados por la dirección de la misma para integrar el jurado calificador del examen profesional de Noé Ascensión Mendoza Reza, quien cursó y aprobó todas las materias de la carrera de licenciado en educación, tal como lo dispone el reglamento interno de esta institución. Se procedió a iniciar dicho examen sometiendo al sustentante a los interrogatorios de rigor. Concluido el acto, el jurado pasó a deliberar sobre las pruebas a que fue sometido y a la evaluación y madurez del sustentante, por lo que fue aprobado por unanimidad. A continuación, el presidente del jurado le tomó la protesta en los siguientes términos. ¿Protesta usted ejercer su profesión con entusiasmo y honradez, velar siempre por el prestigio del magisterio y el de la Universidad Pedagógica Nacional? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la nación se lo premie.
y si no, que se lo demande. Muchas felicidades, Luis, licenciado en educación. ¿Quién te acompaña por ahí de tu familia? Mi esposa. A ver, que esté ahí a tu lado. Mi esposa que antes era mi novia, maestra. Ándale. Hola, maestra, buenas tardes. Bueno, Hola. los que decía la maestra San Juanita que llegaron safe a inscribirse. Así Ok. es, éramos todo un grupo. Muy bien. A un lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. A un lado.